Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús. Dios hace libre a cada persona que cree en Cristo Jesús. La hace libre de la religión, ¿verdad? A veces estamos atados a la religión tratando de buscar algún beneficio de Dios o ganarnos algún beneficio de parte de Dios y lo tratamos de lograr con nuestras fuerzas y Dios dice, no, así no es. También nos vino a dar libertad del pecado, de todo aquello que nos ataba, de todo aquello que queríamos dejar hacer o hemos querido dejar de hacer, pero no podemos hacer porque éramos esclavos al pecado, nos ha hecho libres y ahora nos ha dado el poder con su Espíritu Santo para cambiar, para transformarnos, para ser diferentes, para ser como su Hijo Jesucristo. La Biblia dice específicamente en Gálatas que Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo dentro de nosotros, en nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre, ¿verdad? No solamente eso nos ha hecho libres de eso, sino que nos ha hecho libres también del mundo, de la influencia del mundo. La influencia del mundo no siempre es buena y no siempre es positiva para nosotros. Y es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que nosotros aceptamos, con lo que nosotros escuchamos, recibimos, con lo que vemos, porque todo eso tiene un impacto sobre nuestras vidas y todo eso de alguna manera u otra va a influir en lo que nosotros hacemos y en cómo nosotros vivimos, ¿ok? Entonces hay una frase bien interesante que el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Gálatas. Él dice una cosa, yo he muerto a la ley, se está refiriendo a la ley de Moisés, en relación a la salvación o a la entrada al cielo. Algunos decían que para poder entrar al cielo sí tienes que creer en Jesús, pero también tienes que obedecer la ley de Moisés. Y le estaban imponiendo a la gente que no era circuncidada, pues que se circuncidara, ¿verdad? Sabemos hoy que en muchos países los hospitales, al nacer los bebés, practican la circuncisión por cuestiones de higiene, pero no de religión, ¿sí? Entonces, estas personas que habían entrado a la iglesia de Galacia, les estaban imponiendo a los nuevos creyentes a que se tenían que circuncidar para poder ser salvos, para poder ganarse el cielo. Y entonces Pablo estaba tratando de corregir eso y decir, no tienen que hacerlo. Ustedes ya creyeron en Jesús, ustedes ya son salvos, ustedes ya tienen la libertad en Cristo Jesús. No es necesario practicar alguna religión o algún acto religioso. En medio de todo eso, Pablo dice, yo he muerto a la ley. Es decir, dejé de tratar de practicar la ley, dejé de tratar de someterme a todas estas cosas para vivir para Dios, con el propósito de que viva para Dios. Ahora que Cristo nos ha hecho libres, nosotros tenemos la elección de cómo queremos vivir nuestra vida. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros en nuestra libertad decidamos vivir para Dios, porque en sí es la mejor opción. En semanas pasadas habíamos hablado acerca de la consecuencia de la religión. La religión nos lleva a la hipocresía, la religión nos lleva a la muerte, nos lleva a la condenación. ¿Por qué? Porque nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos da el poder para hacerlo. Nos dice lo que tenemos que cambiar, pero no nos da el poder para cambiarlo, ¿sí? También dice el apóstol Pablo que estuvimos sujetos al pecado. El pecado como que se hizo Señor y amo de nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser libre de eso. Pero como somos libres, tenemos la elección. Podemos seguir ahí si queremos. Una persona libre es una persona que puede decidir. Cuando una persona no puede decidir, cuando una persona no puede actuar en base a su libertad, no es libre todavía. No es libre todavía, ¿sí? Es cierto que algunos creyentes, y Pablo lo menciona en esta carta a los Gálatas, es cierto que algunos creyentes que ya son libres, como son niños, como son inmaduros en su fe, como son nuevos, sienten que son esclavos todavía. Ese fenómeno es real, es verdadero. Son libres, pero como que sienten que hay cosas en su vida que no pueden dejar de hacer. Como que esas cosas todavía los dominan. ¿Por qué? Porque son nuevos en la fe, necesitan crecer y madurar.
y necesitan hacer lo que el apóstol Pablo dice, dejarse guiar por el Espíritu. Pero siendo libres, el punto es que tenemos una elección. Podemos optar por la religión, podemos optar por seguir viviendo en el pecado, o un tercero, podemos optar para vivir para Dios. Esa es decisión nuestra. Todos esos caminos tienen sus consecuencias, todos. Todos esos caminos conllevan a decisiones que nosotros tomamos y cada una de esas decisiones va a determinar cómo va a estar nuestra vida de aquí a 2, 5, 10 años. Cada una de esas decisiones. La manera como estamos hoy, para muchos de nosotros, en muchos casos, hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero gran parte de la vida como estamos nosotros se basa a las decisiones que tomamos en los últimos 5 o 10 años. O sea, todas esas decisiones se fueron acumulando y dieron el resultado de la vida que tenemos hoy. Y de aquí a 5 o 10 años se va a determinar el tipo de vida que tengamos según lo que decidamos hacer. Entonces, la esperanza del apóstol Pablo para los Gálatas y la esperanza de Dios para nosotros es que decidamos vivir para Dios, siendo eso la mejor opción. Cuando usted le dan a elegir, sea comida, sea dinero, sea cualquier cosa, usted siempre va a tratar de decidir lo mejor. Siempre, siempre. Va a tratar de buscar qué es mejor para mí, según su criterio, según su opinión. Y en base a lo que usted piense que es mejor, usted va a tomar una decisión. Entonces el apóstol Pablo dice, aprovechen su libertad. Aprovechen la libertad que ustedes tienen para poder decidir el tipo de vida que van a vivir y vivan para Dios. Él decidió vivir para Dios. Vamos a leer un poquito el pasaje donde él habla acerca de esto para que podamos ampliar un poquito más lo que él está diciendo y qué es lo que trata de explicar aquí. Esto se encuentra en Gálatas 2, 19 al 21. Dice, pues cuando intenté obedecer la ley de Moisés, la ley misma me condenó. ¿Por qué lo condenó la ley? De nuevo, porque no le daba el poder para cambiar, solamente le decía lo que estaba mal. Solamente. Así que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Ponga atención a esa frase, porque es muy importante. Siendo él antes esclavo de la ley, porque era judío por religión, y era de esos judíos rígidos. Recuerde que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. De hecho, pedía cartas de autoridad para meterlos a la cárcel, para arrastrarlos a la cárcel, y daba su voto de aprobación cuando asesinaban a algunos de ellos. Entonces el apóstol Pablo era muy rígido en cumplir las reglas, las leyes que Dios le había dado a Moisés, pero ahora que Dios había proveído un camino mucho mejor, el camino de la libertad en la fe en Cristo Jesús, y él creyó en él creyó en Cristo Jesús, él dice, yo ya no tengo que cumplir con eso, porque ahora soy libre en Jesús. Con creyendo en Jesús, y ahorita vamos a ver por qué, creyendo en Jesús, eso me hace libre. Y poco a poco me ayuda a cambiar para que yo en amor, viviendo en amor, pueda cumplir todas esas cosas que la ley me ordenaba hacer. En amor, no por obligación, no porque tengo que hacerlo, no porque me quiero ganar el favor de Dios o porque me quiera ganar el cielo, sino por amor a Dios y por amor a las personas. Sí, fíjese lo que sigue diciendo. Mi antiguo yo, o sea, el Pablo pasado, que vivía la vieja vida, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que no vivo en este cuerpo terrenal, así que vivo en este cuerpo terrenal, en ese cuerpo donde estaba viviendo, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Fíjese que el apóstol Pablo está tomando la decisión de vivir para Dios en base a lo que Jesús hizo. Eso es muy importante. Recuerde que todos nosotros vamos a tomar decisiones diarias.
Y la pregunta para nosotros es, ¿cuántas veces o en cuántas de esas decisiones que nosotros vamos a tomar los próximos 5 o 10 años vamos a tomar en cuenta lo que Cristo hizo por nosotros? Si no decidimos, si no tomamos en cuenta lo que Cristo hizo por nosotros, corremos peligro de no vivir para Dios y de no tomar decisiones que a Dios le agraden, decisiones que nos van a meter en problemas, ¿sí? Entonces veamos esto un poquito más a fondo. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice, desarrolla toda esta idea de vivir para Dios. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Yo no sé si usted ha visto la película La Pasión de Cristo, pero el intento del productor, que era Mel Gibson, era que la gente viera y entendiera lo que Jesucristo verdaderamente pasó. Porque muchas de las películas anteriores a esta, de la crucifixión de Jesús, mostraban a Jesús con una gotita de sangre aquí pintada y 2 gotitas de sangre aquí pintadas, ¿sí? Pero cuando el productor Mel Gibson tiene la oportunidad de hacer la película, entonces dice, no, yo quiero que la gente vea lo que ser crucificado realmente implica. Y eso es horroroso. Entonces dice el apóstol Pablo que su viejo yo ha sido crucificado. Cuando usted crucificaba a una persona, esa persona ya no tenía voluntad. Se cree que el apóstol Pedro murió también crucificado cabeza abajo, y eso porque pidió ser crucificado cabeza abajo, porque decía, no soy digno de morir como mi Señor murió. Pero lo interesante es que cuando el Señor Jesús le dice, o le da a entender que Él va a ser crucificado, le dice, te van a llevar a donde tú no quieras. Cuando Pablo dice, mi viejo yo ha sido crucificado, es decir, él está dando a entender que su voluntad, que sus propios deseos egoístas para él ya no están vigentes. Ya él ya no hace lo que quiera. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de vivir para Dios. Entonces cualquier yo o cualquier ego egoísta, valga la redundancia, de Pablo fue crucificado en la cruz del Calvario. De tal manera que ese yo antiguo que vivía en la carne, que vivía en pecado, ya no tiene decisión. Ya es forzado a vivir como Dios quiere que vivamos, ¿sí? De la misma manera como una persona es crucificada y es llevada de un lugar a otro hasta que finalmente la clavan en la cruz, así Pablo crucificó su viejo yo de tal manera que ya no le dio oportunidad para que su voluntad se hiciera, sino que se hiciera la voluntad de Dios. Fíjese lo que sigue diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él dice, yo rendí mi voluntad, me negué a mi voluntad para que la voluntad de Cristo se hiciera. Yo dejé de vivir para mí y mis deseos egoístas y lo que yo hacía a la iglesia y la gloria y el reconocimiento que yo buscaba para mí, y ahora lo estoy viviendo para Cristo. De tal manera que cuando yo vivo es Cristo, no soy yo, ¿sí? Sigue diciendo, así que vivo en este cuerpo terrenal. Escucha esta frase es muy importante. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Él literalmente está diciendo ahí, toda decisión que yo tomo, la tomo confiando en el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios me da un consejo, si el Hijo de Dios me habla algo acerca de mi vida, acerca de mi familia, acerca de cómo debo de comportarme, acerca de mi matrimonio, acerca de lo que veo, de lo que hablo, de lo que digo, de lo que hago, entonces yo confío tanto en Él que mis decisiones van a estar basadas a lo que Él diga. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que vivo en este cuerpo terrenal, o sea, mi vida aquí en la tierra, la estoy viviendo confiando en el Hijo de Dios. Me dejo guiar por Jesús. Eso es lo que Pablo está haciendo con su libertad. Una persona, digamos un tanto egoísta, diría, si yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, muchas personas piensan que la libertad es eso, que la libertad es hacer lo que yo quiera. Si soy verdaderamente libre, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Eso es completamente incorrecto.
Eso se llama libertinaje, no se llama libertad. Porque al hacer nosotros lo que queremos, nos estamos entregando a algún tipo de pasión, algún tipo de deseo que domina nuestra vida, algún tipo de placer que domina nuestra vida. Y ese placer es nuestro dueño y es nuestro amo y no somos nosotros. ¿Sí? En este caso, el apóstol Pablo dice, no, yo ya no quiero hacer nada de eso. De aquí en adelante yo quiero que Cristo sea el que dirija mi vida. Yo quiero que Cristo tenga influencia sobre mis decisiones, sobre lo que yo decido ver, sobre lo que yo decido pensar, sobre lo que yo decido hablar. No es ser controlado por Jesús, es tomar en cuenta su palabra, tomar en cuenta lo que Jesús nos habla, lo que Jesús nos dice, y en base a eso, como una mejor opción para nosotros, en base a eso, tomar decisiones. ¿Sí? En base a eso, tomar decisiones. Por ejemplo, Jesús, ¿qué dice sobre el matrimonio? ¿O qué dice la palabra de Dios sobre el matrimonio? Ámense los unos a los otros. Esposos, amen a su esposa. Esposa, respete a su marido. Si yo tomo decisiones fuera de lo que Dios está aconsejando, entonces no estoy viviendo para Dios. Pero si yo dejo que mis decisiones sean influenciadas por lo que Dios me dice en su palabra acerca del matrimonio, entonces estoy viviendo para Dios o estoy aprendiendo a vivir para Dios. ¿Quiere decir que soy perfecto? No, no quiere decir que soy perfecto, pero sí quiere decir que ahora con la ayuda del Espíritu Santo tengo el poder para tomar decisiones que se acercan más, que se asemejan más a la palabra de Dios. Y eso va cambiando mi vida. Y no solamente mi vida, sino que va cambiando mi matrimonio, va cambiando mi trabajo, va cambiando mi conducta. Y eso a su tiempo da resultados buenos. Da resultados buenos. Aquí mismo en Gálatas el apóstol Pablo les dice, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán numerosas bendiciones. ¿Y de dónde viene el bien que nosotros debemos de hacer? De Dios, del consejo de Dios, de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo, no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Esta frase es muy importante. Lamentablemente, en mi opinión, creo que no la tradujeron con todo el poder, porque esta parte de la Biblia originalmente fue escrita en griego, pero no la tradujeron así con el poder de comunicar todo el significado que tiene. Fíjese lo que significa esta palabrita que aquí tradujeron como algo sin sentido. Fíjese, es una palabra griega que significa desplazar, hacer a un lado, abrogar, anular, violar, virar, rechazar y condenar. Regularmente se traduce en la mayoría de ocasiones como anular, poner a un lado o rechazar. Pablo está diciendo, yo no rechazo la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que Dios nos ha extendido su favor a nosotros gratuitamente. Significa que ahora podemos ser perdonados gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora podemos recibir el favor de Dios. Ahora creyendo en Jesús y arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos tener todo lo que Dios dispuso para sus hijos a nuestra disposición, si nosotros lo queremos. Pero fíjese que eso no necesariamente, porque Dios lo extiende por gracia, fue gratis para Él. A Jesús le costó. A Jesús le costó morir en la cruz. El hecho de que nosotros tengamos gracia hoy y que Dios no nos vea con ojos de condenación y con ojos de juicio y con ojos de castigo, le costó a Jesús. ¿Qué le costó a Jesús? Le costó su vida. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sí? Pero lo importante de la cruz que debemos de tomar en cuenta aquí, ya que estamos considerando la gracia de Dios, porque Pablo está diciendo, yo no rechazo la gracia de Dios, yo no hago a un lado la gracia de Dios, yo no tomo en poco la gracia de Dios, yo no la considero como poca cosa. Es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que Pablo no toma en poco la gracia de Dios? Porque él entiende lo que Jesús sufrió. Mire que Dios
Hay una cosa muy interesante acerca de nuestro Dios Padre. Dios es perfectamente amoroso y Dios es perfectamente justo, lo cual significa que Dios no puede simplemente perdonar nuestros pecados, así nada más. No puede, porque Dios es justo. Me refiero a omitiendo o sin el sacrificio de Jesús. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué Dios nada más no nos perdonaba y ya? Le voy a explicar por qué. Si una persona asesina a unos familiares y van a corte, y entonces el juez le dice a la persona que asesinó en sangre fría, le dice, yo soy un Dios misericordioso, perdón, yo soy un juez misericordioso, yo soy un juez compasivo, puedes irte, te perdono. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Estaríamos contentos con esa decisión? ¿Diríamos que verdaderamente se ha hecho justicia en nosotros? Dijo un predicador, no gritaríamos injusticia, no gritaríamos qué corrupción. Entonces Dios no puede perdonarnos simplemente por perdonarnos. Algo o alguien tuvo que satisfacer la justicia de Dios. Alguien tuvo que recibir el castigo de Dios. Alguien tuvo que ser objeto de la ira de Dios. Y ese fue Jesús. Todo el tiempo desde que fue cautivo, desde que fue prisionero, la ira de Dios comenzó a derramarse sobre la vida de Jesús. Desde el momento que empezó a ser castigado, desde el momento que empezó a cumplirse la escritura donde dice que lo vituperaron y lo despreciaron y lo demacraron, lo hicieron sufrir, lo castigaron. La ira de Dios comenzó a derramarse sobre su propio Hijo. Jesucristo fue el objeto de la ira de Dios y de la justicia de Dios en nuestro lugar, en el lugar nuestro, en el lugar que a nosotros nos pertenecía. Pero después surge victorioso y resucita porque era sin pecado. Era como un cordero sin mancha. Dios lo vuelve a resucitar con su poder. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, yo no tomo en poco la gracia de Dios. Yo no la hago a un lado, yo no la rechazo. Yo entiendo lo que significa recibir la gracia de Dios. Yo entiendo que algún día Jesucristo pagó el precio. Y por esa razón, porque Jesús pagó el precio de mi pecado, pagó el precio de mis crímenes, yo puedo ser declarado justo y perdonado. Entonces no la desprecio. Por esa razón, y por esa razón solamente, decido vivir mi vida, ahora que aprecio y que recibo la gracia de Dios, decido vivir mi vida para Dios. El apóstol Pablo está diciendo, de aquí en adelante, gracias a lo que Jesús hizo, siendo yo libre, puedo escoger cualquier camino que yo quiera, porque soy libre. Pero siendo libre, voy a escoger vivir para Dios. Él dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, Cristo es tan merecedor de que nosotros lo elijamos a Él como el guía de nuestra vida, como la persona que va a dirigirnos, que de aquí en adelante nos va a enseñar a tomar decisiones más agradables para Dios, no por obligación, por amor. Dígame que usted no va a amar a una persona que haga tal cosa por usted. Ese aprecio crece poco a poco, esa gratitud va creciendo poco a poco, hasta que aprendemos y llegamos a amar a esa persona, cuando nos damos cuenta de todo lo que hizo por nosotros. Ese es nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que el apóstol Pablo está diciendo, yo no rechazo, yo acepto la gracia de Dios, yo no la rechazo. Yo no la pongo a un lado, no la tomo en poco, no la ignoro, ¿verdad? Y finalmente el apóstol Pablo dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él está haciendo personal el sacrificio de Jesús. Él dice, a causa mía, Jesús fue a la cruz. A causa mía, Jesús recibió la ira de Dios. A causa mía, Jesús recibió el castigo de Dios. El castigo que yo merecía, Jesús lo recibió. Él se entregó por mí, porque me amó. Dice la Biblia que quizás un amigo puede morir por otro amigo,
pero solamente Jesús puede morir por todos. Puede morir por el mundo entero. Puede llevar todos nuestros pecados. Y puede hacer que Dios nos perdone y nos extienda su amor y su misericordia, porque delante de Dios, gracias a Jesús, ahora somos justos, aunque no lo éramos. Por eso es importante que también pide Dios arrepentimiento de nuestra parte. Y que reconozcamos que si hemos pecado delante de Dios, lo confesemos y hagamos todo el esfuerzo con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo de apartarnos de nuestros pecados y dejar la vieja y vana manera de vivir. Eso es agradable delante de Dios. Y creo que es justo, mis hermanos. Creo que es justo al considerar todo lo que Jesús vivió y todo lo que experimentó en la cruz. No es ningún tipo de manipulación emocional, ¿verdad? Mira cómo Jesús sufrió por ti, hace un cambio. No, Jesús surgió victorioso sobre la muerte. Jesús está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de todo poder, a la mano derecha de todo poder. No es necesario que nosotros sintamos lástima por Jesús, pero sí es importante reconocer lo que Él hizo por nosotros y corresponder a Él con gratitud, de tal manera que permitamos que Él dirija nuestras vidas. Por esta razón es muy importante que entendamos que la gracia de Dios se recibe o la gracia de Dios se rechaza. No hay un intermedio. A veces pensamos, mayormente es porque no consideramos todo lo que Jesús hizo por nosotros y todo el castigo que Jesús llevó por nosotros. Pero no es posible que una persona mantenga un lugar intermedio, que diga, bueno, yo no me voy a decidir ni aceptar totalmente la gracia de Dios, pero tampoco la voy a rechazar, me voy a quedar así como en medio. A veces pensamos que eso es posible, pero no es posible. Cada decisión que nosotros tomamos, cada acción que nosotros hacemos, de una manera o de otra, estamos recibiendo o estamos rechazando la gracia de Dios. Por eso es que lo primero que Jesús dijo es: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Cuando el reino de Dios se acerca, quiere decir que las cosas van a cambiar. Esperamos que para bien, eso es lo que quiere Dios, pero es necesario arrepentirnos. Es necesario arrepentirnos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios tiene mucho que ver con el pecado. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería si nosotros, sabiendo que Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, seguimos voluntariamente, sin ninguna consideración por Dios y por nuestras vidas, seguimos en nuestros pecados? Es un rechazo de la gracia de Dios. Y la idea del apóstol Pablo y del Espíritu Santo al hablarnos a través de esto es que no rechacemos la gracia de Dios. Que ahora que Dios nos extiende su gracia y nos perdona y es paciente con nosotros, nosotros poco a poco vayamos tomando la decisión de vivir para Dios hasta que nuestra vida sea completamente transformada y en el cielo experimentemos la perfección. Pero aquí va a ser un proceso. Cada día tenemos la opción de recibir esa gracia, de apreciar y en gratitud lo que Dios hizo y entonces tomar decisiones basadas a Cristo, basadas a lo que Jesús nos enseña, basadas a su enseñanza, ¿verdad? Un pasaje que lo ilustraría mucho mejor es una parábola o una ilustración que el mismo Jesús da en un momento y dice, les diré a quién compararé con una persona sabia. Dice, una persona sabia es una persona que, les compararé cómo son las personas que hacen mi palabra. Les diré cómo son las personas que escuchan mi palabra y la hacen y la ponen en práctica. Son como una persona que escarbó profundamente, echó un fundamento y sobre el fundamento construyó una casa. Y los vientos y las inundaciones y las tormentas llegaron, pero no pudo derribar a esa casa porque estaba firme sobre la roca. Pero una persona
que escuchó mi palabra y no la hizo, construyó sobre la arena. No cavó, no echó el fundamento, y vinieron las inundaciones, y vinieron los vientos, y derribaron la casa, y fue grande la ruina de esa casa. Dice Jesús, de esa misma manera, toda persona que en su libertad, ahora que es libre para elegir, elige hacer mi palabra, hacer mi voluntad, ¿sí? Y bueno, la esperanza es que podamos elegirlo no como en el caso de la religión por obligación o por miedo aún, sino que lo elijamos porque Él nos amó primero, porque estamos agradecidos con lo que Él hizo con nosotros. Esa es la esperanza, que podamos elegirlo por lo que Él hizo por nosotros. Nuestros valores, o sea, las cosas que nosotros consideramos importantes, que también son las cosas que nos mueven a tomar decisiones o nos llevan a tomar decisiones, reflejan la decisión que hemos tomado acerca de la gracia de Dios. En las decisiones que nosotros tomamos y las cosas que nosotros consideramos importantes, reflejan si verdaderamente hemos apreciado o hemos tomado en serio la gracia de Dios o no. Simplemente hagamos una lista de todo lo que es importante para nosotros y comparémosla con lo que Dios nos dice en su palabra. Y si tiene mucho que ver, hemos apreciado y recibido la gracia de Dios. Si no tiene mucho que ver, no estamos tomando mucho en cuenta la gracia de Dios. La estamos tomando en poco, lo que el apóstol Pablo no quiere hacer, ¿sí? Nuestros valores reflejan verdaderamente lo que es importante. Repito, nosotros podemos decir misa acerca de algo, podemos decir muchas cosas, pero una vez analizando nuestros valores, mayormente a través de lo que hacemos en nuestro diario vivir, refleja lo que es importante o no, ¿sí? Reflejan también en qué invertiremos nuestros próximos 5 a 10 años. También refleja en qué vamos a invertirlo. Si algo es importante para nosotros hoy, lo más probable es que nosotros nos vamos a dedicar a eso, haciendo eso, viviendo de esa forma los próximos 5 o 10 años, a menos que algo cambie. Si nosotros tenemos valores equivocados, vamos a construir nuestra vida por los próximos 5 a 10 años con cosas que no son importantes, con cosas equivocadas. Entonces es importante evaluar nuestros valores, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Alguien nota qué es esto? Dice la imagen de un volante, ya, sí se recordó. Sí se recordó. Muy bien, muy bien. Es una foto de un volante. Un volante regularmente nos muestra las decisiones que nosotros tomamos en la carretera. Un volante nos puede llevar a perdernos, porque ese volante refleja el rumbo que nosotros decidimos tomar. Si usted, en vez de dar a la derecha, dio a la izquierda, usted no puede echarle la culpa a nadie. ¿Cómo le va a decir, oye, ¿por qué me hiciste que volteara el volante a la derecha si era a la izquierda? No puede. El volante refleja las decisiones que nosotros hacemos. Los accidentes que suceden, únicamente los accidentes que son nuestra culpa, muchas veces reflejan las decisiones que nosotros tomamos. Muchas veces el uso del volante nos va a llevar al lugar donde nosotros queremos ir, o el uso del volante nos va a llevar a perdernos y extraviarnos y no encontrar la dirección o la ubicación a donde queremos llegar. Pero no podemos decir, no, yo no fui. Fue nuestra decisión de cómo manejamos el volante. Nuestros valores funcionan de esa forma. Nuestros valores funcionan como un volante y nos llevan por diferentes direcciones en la vida. A veces nos llevan a estrellarnos con paredes o con otros automóviles. A veces nos llevan al lugar correcto, pero así son nuestros valores. Una evidencia que nosotros tomamos en cuenta
la gracia de Dios como algo muy importante es que comenzamos a cambiar nuestros valores. Si una persona no puede cambiar por el exterior, tiene que cambiar en el interior primero. ¿Sí? Pablo lo dice bien en un ejemplo muy fácil. Dice, el que roba, no robe más, sino trabaje para que tenga con qué ayudar a los necesitados. O sea, es un cambio de valores. Y obviamente es un cambio de estrategia también, porque una persona que roba, bueno, piensa de alguna manera que se va a salir con la suya. Si alguna vez a usted le han robado algo, es porque la persona pensó que podía aprovecharse de su nobleza, pero también pensó que se iba a salir con la suya, que iba a estar libre, que no iba a haber consecuencias. ¿Sí? Entonces, revise todo eso. Eso sucede en el interior nuestro. Si el interior cambia, entonces el exterior también va a cambiar. Si usted conoce la ciudad y conoce las calles y conoce las ubicaciones, difícilmente usted se va a perder. Si usted conoce y abre los ojos y puede ver lo que hay delante de usted, difícilmente usted va a tener un accidente. Difícilmente se va a estrellar contra algo. Difícilmente va a dañar a alguien con el auto. ¿Por qué? Porque usted está atento a lo que está pasando y tiene muy buena dirección de a dónde va y del uso del automóvil, específicamente del volante. Nuestros valores funcionan de esa forma. A veces nuestros valores nos llevan a lugares muy buenos, muy beneficiosos y nos traen grandes recompensas, grandes resultados, y a veces no. A veces nuestros valores nos llevan a estrellarnos, nos llevan a dañar a otras personas, nos llevan a cometer grandes atrocidades. Y entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Él está tomando una decisión de cambiar sus valores y dejarse guiar por aquel que murió por él en la cruz del Calvario. Él dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora en la carne, todo lo que vivo ahora en este cuerpo terrenal, lo vivo confiando en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Esto de confiando no es una fe intelectual de decir, bueno, yo creo que sí, Jesús vino, murió, resucitó y todo está bien. No, es una fe de confianza, donde dice, lo que Jesús me diga es verdad y lo que Jesús me diga lo voy a hacer. Es ese tipo de confianza. Es la confianza de un guía, de una persona que nos da consejo y nosotros le creemos a esa persona y decimos, sí, voy a hacer lo que esa persona me dice. ¿Por qué? Porque yo confío en esa persona. ¿Sí? Es ese tipo de confianza. No es una fe intelectual de saber simplemente que Jesús existe, no. Es una confianza donde dice, yo recibo lo que Él me dice como verdad y lo voy a hacer, lo voy a aplicar en mi vida. De tal manera que si Jesús habla ciertas cosas acerca de mi conducta, de mi vida personal, yo le voy a hacer caso. De tal manera que si Jesús habla acerca de mi matrimonio y me da consejos y me dice cómo conducir mi matrimonio mejor, cómo comportarme como esposo, como esposa, yo lo voy a hacer. Porque confío en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Yo lo voy a hacer. Si Jesús me da consejos acerca de la familia, acerca de cómo comportarme en el trabajo. Fíjese que la Biblia tiene consejos hasta para cómo usted debe de comportarse en el trabajo. Dice, no hagan las cosas para el ojo, no hagan las cosas para que los observen. Dice, háganlo de corazón como para el Señor. Sea lo que sea, todo lo que ustedes hagan, sea el trabajo, sea tratar a la esposa, sea tratar al esposo, sea cuidar a los hijos, sea atender a los hijos, sea, no sé, cumplir con algún requisito del país, hágalo todo como para el Señor. A veces hacemos las cosas y las hacemos de mala gana, que no. Nosotros, no sé si ustedes tengan ese dicho, nosotros en México tenemos un dicho, lo hacemos a regañadientes. Como que lo hacemos, pero estamos acá murmurando. Y murmuramos acerca de lo que nos tocó hacer y lo estamos haciendo a la fuerza. Dice la Biblia, no, háganlo como para el Señor. Háganlo para el Señor. No amen a sus esposas a la fuerza. No amen a sus esposas por obligación. Ámenlas como para el Señor. Porque eso que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿Sí? Al igual, no respetemos al esposo solamente a la fuerza, porque tenemos que hacerlo, porque la Biblia nos dice, hagámoslo de voluntad,
como para el Señor. ¿Por qué? Porque es para el Señor, ¿sí? Entonces, todo lo que Jesús nos hable es importante hacerlo y hacerlo con alegría. Es importante tomar en cuenta la conducta que Dios quiere que vivamos. Y de nuevo, esto trata con una decisión nuestra, en nuestra libertad. Si nosotros no queremos, Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a obligar. Lo que sí es cierto es que en otra parte el apóstol Pablo dice a los Gálatas, dice, miren, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Por eso es que digo, o sea, nuestra vida es el resultado de los últimos 5 o 10 años de decisiones que hemos tomado. Y los próximos 10 a 5 años van a ser el resultado de las decisiones que nosotros tomemos de aquí a allá. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Sea lo que sea que nosotros decidamos hacer, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. La expectativa de Dios, la esperanza de Dios es que nosotros en amor decidamos vivir para Él, vivamos nuestra vida confiando en Cristo Jesús y permitamos que Él guíe nuestras vidas. Hay muchas cosas que la sociedad en que vivimos hoy nos dice acerca de nuestras propias vidas, acerca de nuestros hijos, acerca de nuestro matrimonio, acerca de cómo debe de ser el hombre, cómo debe de ser la mujer, cómo deben ser los esposos. El mundo nos dice muchísimas cosas y de repente si nosotros no tenemos cuidado, tenemos la mente abierta, los oídos abiertos, los ojos abiertos y todo entra. Creemos que todo es así. Pero la pregunta es, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús acerca de eso? ¿Sí? A veces nosotros también igual nos conducimos y tenemos una conducta que fue diseñada y que fue básicamente preparada según nuestra crianza y según nuestras experiencias en la vida. Y muchas veces decimos, es que yo así soy, es que así me criaron, o es que así me crié, así crecí. Tenemos un montón de cosas que nosotros mismos aceptamos y decimos, no está bien, es que así son las cosas. Hay gente en el mundo donde vivimos que le va mal y ellos dicen, así es la vida. Ni modo. No, esa no es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. La vida que Dios quiere que nosotros vivamos es una vida llena de gozo, llena de amor, con vidas, con corazones restaurados, con corazones llenos de gozo, llenos de paz, de paciencia, de templanza, de mansedumbre, de dominio propio, ¿verdad? Nosotros mismos nos decimos, es que no puedo parar. Quiero dejar de hablar así y no puedo parar. Quiero dejar de hacer esto, pero no puedo pararme, no puedo detenerme. Me gana el deseo. Y decimos, o sea, nosotros mismos lo aceptamos y decimos, no, es que así soy. No, la Biblia dice no. El apóstol Pablo dice, no, de aquí en adelante ahora yo siendo libre en Cristo Jesús, con la ayuda de su Espíritu Santo, yo decido vivir para Él. Yo decido vivir confiando en Él. Y por lo tanto mi vida va a ser diferente. Esa es la esperanza de Dios para nosotros. Y créame que la palabra es verdadera donde dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos muchas bendiciones. Cosecharemos muchas bendiciones. Dios es fiel donde dice que todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Si usted siembra con sus palabras, si usted siembra con sus pensamientos, si usted siembra con su adoración, si usted siembra orando, buscando a Dios, si usted siembra yendo a la iglesia, si usted siembra amando y perdonando a la gente, su vida va a ser diferente. Esa es una garantía, tan cierto como que Cristo resucitó de entre los muertos. Tan cierto como que su Espíritu Santo habita dentro de nuestro corazón. Esa es una garantía. Si tú decides sembrar para Dios, yo te aseguro que tu vida va a ser completamente diferente. Y sí, vamos a sufrir, estamos en este mundo caído y roto, pero ¿sabe qué? Dios nunca se apartará de nosotros. Dios nunca permitirá que nosotros enfrentemos la vida y ninguna situación en la vida solos. Él estará con nosotros siempre. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Nunca
nunca estaremos solos, porque decidimos vivir nuestra vida para Dios. Decidimos tomar decisiones confiando en el Hijo de Dios, confiando en su palabra, confiando en su consejo, confiando en sus mandamientos y haciendo lo que Él nos pide hacer por amor, no por obligación, no para recibir algo de Él. Todo lo que Dios quiere darle ya está a su disposición. Con el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, todo lo que Dios quiere darle ya está dado. Usted délo por un hecho. No es que todavía no lo veo. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está la fe? Sí, que le decía a Jesús a la gente, hombres y mujeres obviamente también, de poca fe, ¿por qué dudaron? No dude. Crea en el Señor, confía en el Señor. Todo lo que el Señor tiene a su disposición para usted, ya usted lo tiene, ya es suyo. Lo único es que necesitamos comenzar a tomar decisiones basadas en nuestra confianza en Él. No basadas en el mundo, no basadas en lo que nosotros aprendimos a lo largo de nuestra vida, basadas en la confianza en Él. ¿Ok? Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno, lo maravilloso que tú eres, Señor. Te damos gracias por tu gracia, por tu favor inmerecido. Señor, no lo merecíamos. Merecíamos el castigo, merecíamos la ira de Dios, merecíamos el juicio de Dios. Merecíamos, Señor, castigo eterno, condenación, Señor. Pero tú tomaste nuestro lugar y recibiste la ira del Padre, Señor, y el juicio del Padre, como si fuéramos nosotros, Señor. Toda su ira y todo su juicio se derramó sobre ti. Dice tu palabra, Señor, que te hiciste maldito, Señor, porque tu palabra dice que maldito es el hombre, todo el hombre que se ha colgado de un madero. Tú te hiciste maldición para traer bendición a nosotros. Te hiciste el culpable para hacernos sin culpa, para quitarnos la culpa, para obtenerlos el perdón, Señor. Te hiciste transgresor y fuiste contado entre los criminales para que nosotros, los transgresores y los que violamos tu ley y los que pecamos contra ti, Señor, pudiésemos ser libres. Así que gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por lo bueno y lo maravilloso que tú has sido para nosotros. Llénanos de fe a través de tu Espíritu Santo para confiar que todas las cosas que pertenecen a tu herencia, a la herencia que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor, las vamos a recibir, las estamos recibiendo, Señor, y las recibiremos, porque tú moriste para esa causa, por ese motivo, Señor, para que nosotros fuésemos hijos y como hijos también fuésemos herederos contigo, Señor. Así que gracias por esa herencia tan grande y por la libertad tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a vivir en esa libertad, a vivir para ti, a aprovechar esa libertad para tomar decisiones conforme a tu voluntad, Señor, y para vivir nuestra vida confiando en ti, el Hijo de Dios, el que nos amó y por nosotros se entregó. Y si tú nunca has recibido a Jesús en tu vida, nunca le has pedido que venga a tu corazón y que perdone tus pecados, y reconoces en este momento que has pecado delante de Dios, yo te invito a que lo hagas orando a Dios, como si hablases con otra persona, pero con más respeto, con más reverencia, pidiéndole y creyendo que Él puede perdonarte y puede darte una vida nueva y la libertad que Él promete en su palabra. Solamente repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu perdón que compraste para mí en la cruz del Calvario. Reconozco que moriste y pagaste el precio de mi rescate al recibir toda la ira de Dios, toda la justicia de Dios sobre ti, Señor. Y resucitaste al tercer día para hacerme libre y llenarme de tu espíritu. Por favor, perdóname de mis pecados. Me arrepiento, Señor. Ven y vive en mí a través de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Y lléname del fruto de tu espíritu. Y dame la fuerza para hacer lo correcto delante de ti, para hacer lo que te agrada. Por favor, ayúdame, Señor, a vivir para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.